calidad, como tecnología, sobre todo en base a los preparados que vamos a tener acá en el laboratorio, ¿sí? Lo que tienen que saber que nosotros en el aparato respiratorio tenemos un sistema que es el órgano funcional, digamos, que va a producir la hematosis, que es el intercambio de gases, que es el pulmón, ¿sí? Donde la última unidad funcional, donde está la barrera alveolo capilar, o sea, el alveolo y el capilar es de ahí donde se va a producir el intercambio de gases. Todo el resto del sistema es un sistema de tuberías o cañerías que transportan el aire hasta ese lugar. En cada uno de esos lugares va a tener un nombre específico y una funcionalidad, ¿sí? La función de todo el resto de la vía respiratoria es que le trate de llegar el aire lo más limpio posible, ¿sí? Humidificado y caliente para no lesionar al pulmón, ¿sí? Que trate de barrer con todas las sustancias que están en el medio ambiente. Nosotros tenemos entonces un montón de mecanismos de defensa que van a estar puestos para justamente cumplir estas funciones. La vía respiratoria comienza desde la nariz, en las fosas nasales, de ahí continúa el epitelio, que es el del epitelio de la piel, que es un epitelio, ¿cómo era? El de la piel. Plano, estratificado, queratinizado, se continúa en las fosas aéreas y después va a haber una transición entre ese epitelio al epitelio respiratorio. El primer mecanismo de defensa que nosotros tenemos son los pelitos de la nariz, ¿sí? ¿Cómo se llaman esos pelos de la nariz? Tiene un nombre un poco más científico que pelo de la nariz. Se llama vibrisas. Vibrisas. Que la función de eso es limpiar las partículas que ya se van adhiriendo al pelo, las partículas que nosotros inhalamos. Es un mecanismo de protección. Después tenemos un sistema de laberintos, que son todos los cornetos, las fosas, los senos etmoidales, fenoidales, paranasales y todo esto, que la función de todo eso es que el aire trate de dar la mayor turbulencia adentro para poder tomar más contacto con las mucosas, y esas mucosas están revestidas por mucus, ¿sí? Y por debajo hay una intensa vascularización. Entonces el aire todas las partículas que vienen con el aire se pegan a esa mucosa, se adhieren y el aire se calienta y se va humidificando, ¿sí? Entonces es un mecanismo de protección bastante interesante. Tenemos un epitelio, que es un epitelio muy, muy adaptado para la limpieza, sobre todo del aire, que es lo que uno quiere hacer, que es este epitelio, que es el epitelio respiratorio. ¿Cómo se llama el epitelio respiratorio? Pseudotetraplicado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Sí, ese versito, el que no lo sabe, se va repitiendo de acá hasta su casa. Se va a por la calle. No sé si se tenga, es la única manera que se tenga. Pseudotetraplicado, ¿qué significa? Que tiene una hoja, pero parecen varias. Nivel. ¿Qué es pseudo en medicina? Como prefijo. Falso. Se puede utilizar en algunos como parecido, pero pseudoestratificación. Falso. Falsa estratificación. Parece un epitelio estratificado, pero no lo es. En realidad es un epitelio simple, ¿sí? Pero que tiene esta característica de tener núcleos a distintas alturas, y por eso nosotros le llamamos pseudoestratificado. ¿Eso a qué se debe? A que tenemos células que son de distintos tamaños. Tenemos 5 tipos celulares distintos en el epitelio. Todos están anclados a la membrana basal. Todas las células están unidas a la membrana basal, pero no todas llegan a la superficie porque son de distintos tamaños. Entonces los núcleos van a estar a distintas alturas, y por eso, como mirando acá, da la falsa imagen de una estratificación. ¿Cuáles son los tipos de células que lo constituyen? ¿Cómo se llaman las células que constituyen este epitelio? Nosotros no le vamos a pedir que vayan a marcar una célula de la granulosa, marcar una célula basal, una célula cilíndrica ciliada, pero algunas se reconocen y son más fáciles y las vamos a ver. Pero sí tienen que conocer cuáles son. Son las células cilíndricas ciliadas, ¿sí? Son estas células que poseen estas cilias, que son estos pequeños pelitos superficiales. Esto, a diferencia de las microvellosidades que veíamos en el aparato digestivo, tienen la misma estructura, casi de la misma forma, pero tiene un sistema interno distinto y la funcionalidad distinta.
En las microvellosidades, que se acuerdan que estaban las vellosidades del intestino delgado, tenía el epitelio y la mucosa, y por fuera tenían las vellosidades, las microvellosidades. Esas microvellosidades tenían una actividad enérgica, pero no era hacia un solo sentido, sino que anárquica, se mueven para cualquier lado, pero se mueven. Ese sistema de movimiento es para favorecer la mayor absorción de los nutrientes. Acá es un movimiento coordinado que todos se mueven para el mismo sentido. Y eso tiene lógica porque lo que quiere hacer es barrer con el moco y las partículas que se van depositando. Si esto barrería para cualquier lado, se depositaría el moco. Si barrería para abajo, se llevaría todo el moco hacia abajo. Y fíjense que nosotros por día deglutimos sin darnos cuenta casi medio litro de moco, que es lo que producen todas las células caliciformes y las glándulas seromucosas de la lámina propia, y eso nosotros no nos damos cuenta. Si tenemos un resfrío o estamos con una irritación, sí nos damos cuenta porque empezamos a tener rinorrea, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros, para decirlo en términos científicos, ¿sí? Todo lo que nosotros nos damos cuenta se va produciendo en barriga. Si eso fuese descoordinado y seguiría hacia abajo, se acumularía todo ese moco en el pulmón y ahí tendríamos serios problemas. Cuando hay algunas patologías asociadas al déficit de estas sillas, también los pacientes empiezan a tener sobre todo infecciones a repetición, porque las bacterias que se depositan acá proliferan, el moco hay un caldo de cultivo, y los pacientes fumadores tienen muchos problemas porque los fumadores primero colapsan. Cuando uno fuma, lo primero que se produce es una parálisis de estas sillas, entonces el moco no se puede eliminar y empiezan a toser. La tos del fumador, más todas las sustancias irritativas, favorecen un montón de patologías neoplásicas y no neoplásicas, ¿sí? Que son muy graves y la van a ir estudiando en su momento. Estas son las células que tienen las cilias. Esta es la célula que ¿qué tipo? Reciforme. Tiene forma de copa, bastante como invertida. ¿Sí? Una boquita para abajo que adentro tiene contenido mucoso, que es lo que saben producir y almacenar estas células y lo liberan hacia la superficie. Acá parece que tiene cilias, pero no es de la célula, es la de al lado. Y acá abajo estaría el núcleo desplazado hacia abajo y como en el fondo de la copa. Después tenemos otras células que son las células stem cell, que son células basales, quizás estos núcleos que están acá abajo, ¿sí? Que son las que son células madre y que son las que van a ser progenitoras de las otras células. Células de branching cell o células en el cepillo, y células granulosas, que son células que tienen gránulos citoplasmáticos, son células neuroendocrinas, igual que en el aparato digestivo. Una célula neuroendocrina es una célula que responde a un estímulo nervioso y libera una hormona y favorece a la motilidad de ciertas sustancias y al mecanismo y a las coordinaciones dentro del órgano. Por debajo, entonces, 5 células distintas: células cilíndricas ciliares, células caliciformes, células granulosas, stem cell y branching cell. O sea, células en cepillo y células madre. 5. Por debajo, una lámina propia. Esa lámina propia tiene un tejido conectivo, laxo. Eso son adipocitos. Entonces tiene algo de tejido adiposo. Esto es un vaso sanguíneo. ¿Y estas estructuras qué son? Glándulas son glándulas seromucosas. Van a ver que tienen algunos acinos, dentro del mismo acino tienen células que son secretoras de muca y otras que no. Fíjense este acino, ¿sí? La mitad tiene secreción mucosa y la otra mitad tiene una secreción, un acino tipo seroso. Esos son seromucosos, son mixtos. Y esto produce moco y proteínas que tienen un conducto también que van a ir a drenar hacia la superficie y van a favorecer el moco y el drenaje de la sustancia. Entonces, esto es la lámina propia. Por debajo, ¿qué hay? ¿Y esto cómo se llama? Pericondrio. Perfecto. Cartílago no está vascularizado. Del otro lado, ¿qué tenemos? Tejido conjuntivo. ¿Esto cómo se llama? Pericondrio. Todo el cartílago está rodeado por el pericondrio, ¿sí? Tenemos un lado, tenemos el otro y después ya tenemos
otra vez el tejido adiposo y el adiposo, que a esto lo llamamos adventicia. ¿Sí? Adventicia. Entonces, las capas de la tráquea, como de casi toda la estructura del aparato respiratorio, tenemos el epitelio, la lámina propia, cada uno con sus estructuras, el cartílago y la adventicia. La adventicia, ¿se acuerdan que era un tejido fibroso que continuaba con el resto, con los otros órganos vecinos? Cuando teníamos que terminaba una cavidad y estaba rodeado, revestido con un epitelio plano simple, eso se llamaba, en vez de adventicia, se llamaba serosa. Bien, serosa, que lo tiene el intestino delgado, el intestino grueso, ¿se acuerdan que está en contacto con la cavidad peritoneal? Que parte del aparato respiratorio está en contacto con una cavidad. La tráquea no está en el intestino. ¿Del aparato respiratorio? No, está acá arriba. Hay nada, acá no tengo ni una cavidad. Las cavidades eran peritoneal, pleural y pericardio. El pulmón. Ahí se pasa. El pulmón está revestido por la pleura. ¿Sí? La pleura visceral. La pleura visceral es la serosa. ¿Sí? Tiene un epitelio plano simple que está en una cavidad, un espacio real, en el cual, porque están adheridas las hojas, pero existe el espacio. Yo me abro el tórax, entro y tengo una cavidad, y de ahí está el pulmón. Entonces abro el pulmón. Eso que está recubierto, que rodea al pulmón, es la pleura visceral, que en algún momento se va a continuar, que es a nivel del ilio, le va a llegar al ilio, hace esto y hace la pleura parietal y tapiza la parte de la cavidad torácica por dentro. ¿Sí? Las dos hojas que van a estar en íntimo contacto, pero yo separo los dos. Eso es el epitelio plano simple. Ese epitelio plano simple se llama mesotelio y es el que le cambia el nombre de esto de ser adventicia serosa. ¿Sí?